personas el desorden no les afecta, no les quita la serenidad. A otros su paz se fue el rato que todo está desordenado. Hay personas que aguantan, sus relaciones están mal y todo es como, me vale, me da igual, no me afecta. Y hay otros de nosotros que si alguna relación no está funcionando bien, perdemos completa paz y todo el resto de cosas de nuestra vida pueden estar bien, pero si esas relaciones fallan, estamos hechos pedazos. Si tú y yo no estamos pendientes de las cosas que van a venir a tratar de quitarnos la serenidad, no vamos a poder desarrollar la sabiduría para distinguir las cosas que tendremos que aceptar con serenidad de aquellas que tendremos que cambiar con valentía. Y tienes que estar pendiente. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Cuando miras hacia atrás te das cuenta de qué es lo que Dios estaba tratando de hacer, si es que estabas en modo Dios quiero tener una idea de qué estás tratando de hacer. Pero si solo vives tu vida por vivir, sin estar realmente atento a qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, te vas a pasar muchas cosas importantes. Y triste y dolorosamente, como el terror que sentíamos cuando estábamos en la escuela, en las épocas en las que todavía era posible repetir un año lectivo, porque hoy en día ya casi no ocurre, es muy raro, hoy en día las leyes han cambiado y es casi imposible que un chico o una chica llegue a repetir un año. ¿Quiénes de ustedes así ya somos adultos? ¿Quiénes repitieron un año lectivo? Levanten la mano. ¿Quiénes repitieron un año lectivo alguna vez? Ay, disculparán el resto, perdón. ¿En la universidad o el colegio? ¿O la escuela? Ya, un semestre en la universidad. ¿Quiénes repitieron uno también? Bien, gracias por la honestidad, muy bien. Ahora, uno repetía un año en el colegio o en la universidad, ¿por qué? Eso, en nuestro sistema tradicional, se medía cuando tú ibas a dar un examen, ¿no es cierto? O no habías completado la cantidad de tareas o deberes suficientes, o cuando ibas a los exámenes o pruebas clave, había profesores en otras épocas que eran muy dramáticos, muy drásticos en la idea de 10% van en los deberes, 90% el examen. Mira como pasabas del examen y pasabas todo, no pasabas del examen y no pasabas nada. Y la vida no es muy distinta. Dios muchas veces nos pone frente a cosas que tienen que producir un cambio en nosotros. Tienen que hacernos madurar. Pero si las pasamos por alto y realmente no las asumimos, a Dios no le queda otra opción, ciertas ocasiones, que volvernos a poner otra vez en el mismo proceso para llevarnos otra vez al mismo momento de prueba, para otra vez averiguar si aprendimos lo que teníamos que aprender, crecimos donde teníamos que crecer, cambiamos donde teníamos que cambiar. Y si tú durante este año te tapas con cosas de otra vez en lo mismo, significa, ok, Dios te está diciendo, esta no la pasaste. Y necesitamos trabajar todavía en tu vida en esto. Si te sientes como un déjà vu constante en tu vida, enfrentando cosas que tú dices, ¿y por qué estoy viviendo esto? Siento que ya vivimos esta crisis. Significa que esa crisis era algo donde Dios quería trabajar en ti y tú no estuviste lo suficientemente consciente y no permitiste que Dios trabajara en tu vida. Hoy vamos a hablar de cómo adquirir la valentía, asumir el coraje para cambiar las cosas que sí podemos cambiar. Ahora, esto lo estamos haciendo alrededor de la historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús, porque no logramos hablar mucho de eso en diciembre. Así es que vamos a tomar la historia. Ahora, todos conocemos la historia. ¿Cuántos salieron alguna vez en su vida en un teatro de Navidad? ¿Cuántos cantaron un villancico con algún coro en su escuela? ¿Cuántos hicieron pesebre en su casa? Ya, entonces no tengo que esforzarme mucho. Todos conocen la historia de la Navidad, ¿no es cierto? María es visitada por el ángel. Luego, ¿qué pasa? Gracias, le dice que no se asuste. Y luego resulta que su prima Elizabeth también está embarazada. Y entonces le dicen a José y entran todos en crisis. Luego María se va a visitarle a su prima. Pasa un tiempo ahí, regresa, ya está con barriga, la crisis aumenta. Luego un ángel se le aparece a José, le dice... ¿No se acuerdan? Vamos a ver qué es lo que les dice. Okay, vamos a empezar con la prima. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice ahí? Porque hay un mensaje recurrente a casi todos los personajes que están alrededor de la historia del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 12. Búsquenla por favor. Hay un mensaje recurrente alrededor de casi todos los personajes, las personas que van interviniendo de forma activa y útil en la historia del nacimiento de nuestro Señor. Lucas 1:12, ¿qué dice? No tengas miedo. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. ¿Quién estaba al frente de él? El ángel. Un ángel. Estaba aterrorizado porque apareció un ángel. Un ángel del Señor se apareció
Y Zacarías, sacerdote, estaba aterrorizado. ¿Y qué es lo que el ángel le dice? No tengas miedo. No tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Lucas 1, verso 30. María está tranquila haciendo sus cosas. Y de pronto un ángel se le aparece. Y dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Cuando le dijo, no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Lucas, capítulo 2, del verso 10 en adelante. Un grupo de pastores está tranquilo haciendo su trabajo nocturno de cuidar ovejas, ya casi todos dormidos. Se escucha nada más de vez en cuando por ahí, o alguna oveja que ronca, algo por el estilo. Y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó, y los pastores estaban temerosos, aterrados, diría otra versión. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo, No tengas miedo. no tengan miedo. ¿Cuál es entonces el mensaje recurrente que nosotros vemos en estos personajes? Que los ángeles están tratando de llevarles en medio de su crisis. Es un mensaje de serenidad. Es un mensaje de, ok, sé que estás asustado, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. Una y otra vez. Si yo te pregunto, ¿dónde necesitas el valor para hacer los cambios en tu vida que necesitas hacer? Tienes que preguntarte, ¿dónde tengo miedo? Lo más opuesto que tú puedes encontrar en tu vida a la fe no es la incredulidad. Hay mucha gente que durante muchas ocasiones de conversaciones interesantes, teológicas, profundas, me han dicho, no, es que claro, hay gente incrédula que no cree y eso es lo peor que puede haber. Realmente, si a mí me preguntan, no. Yo no creo que la incredulidad, las preguntas profundas acerca de la existencia de Dios, de nosotros, del universo, sean un problema. Creo que lo más opuesto a la fe no es la incredulidad. Porque la incredulidad en medio de todo es una sensación de vacío, de búsqueda, aunque no siempre lo quieran admitir. Pero lo más opuesto que existe a la fe, ¿qué es? El miedo. El miedo te paraliza, la fe te impulsa. Por el miedo, tú no crees, no confías. Por la fe, tú te arriesgas, te aferras a la mano de Dios y vas. Lo peor que puede ocurrir en la vida de alguien que quiere tener fe es tener miedo. Muchos de nosotros experimentamos eso. Cuando alguien nos compartió el Evangelio de Cristo de manera coherente y completa por primera vez y nos dijo, tu vida está llena de pecado, no te estoy diciendo esto por odioso, yo era igual, mi vida estaba siendo gobernada por el pecado y la tuya está siendo gobernada por el pecado. Y la única forma en la que tú puedes abandonar esa vida de pecado y dejar de ser esclavo es pedir perdón a Cristo Jesús, quien en la cruz pagó por tus pecados, un problema que tú no podías resolver, y a través de Cristo tú puedes volver a tener entrada al Padre. Y de pronto eso nos sonó a de, ok, y ya hago esta oración y le entrego mi vida a Dios, ¿y qué debo hacer después? Bueno, necesitas crecer en tu fe, debes ir a una iglesia, debes empezar a orar y hablar con Dios, debes leer tu Biblia. Muchos de nosotros en ese momento experimentamos temor. ¿Qué tipo de temores experimentaron? ¿Se acuerdan? Vamos, díganme, están muy silenciosos, nos agarra el calor. Cambios. El temor al cambio. ¿No les pasó el temor a qué dirán? Mi familia siempre ha estado en esta religión y ahora resulta que voy a estar en otra religión. El rechazo cuando yo llegue a mis compañeros y les diga, este loco, este fin de semana nos vamos a chumar. Y tú les dices, lo siento, ya no quiero seguir siendo esclavo del alcohol. Cristo ha liberado mi vida. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Ya te volviste raro. Y empezamos a enfrentar el temor del rechazo, de la burla. Incluso muchas personas de ahora es que si le obedezco a Dios y hago las cosas bien, capaz que hasta el diablo se enoje y se viene en mi contra. No, señor diablo, usted y yo no hemos tenido nada personal, por favor. Hay muchos temores que venían a las personas que decidían entregarle su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo más opuesto que puede haber a la fe. Si tú tienes miedo, es imposible que creas. C.S. Lewis decía en las Escrituras, por si acaso, la visitación de un ángel es siempre un evento alarmante. Tanto que casi todas ellas empiezan con la frase,
no tengas miedo. Y yo quiero que ustedes y yo estemos conscientes de esto, porque cuando Dios interviene en tu vida, da miedo. Cuando Dios te dice que hagas algo, da miedo. Cuando de pronto Dios te dice, ¿sabes qué? Necesitas hablar con tu esposa o tu esposo y necesitas decirle que tu familia no está funcionando bien y que lo que en el fondo sabes que les hace falta es Cristo, es su presencia, es su palabra, es buscar a Dios, y de pronto estás pensando, al rato que le diga eso, mi esposa se va a enojar, mi esposo se va a enojar, al rato que le diga vamos a la iglesia, me va a decir, bueno, vamos una vez al mes, pero no vamos a estar yendo todos los domingos. Ese momento tú tienes miedo. El momento en el que ves a un compañero de trabajo, o un compañero de la universidad estando en una crisis y tú dices, yo sé cuál es la respuesta a esa crisis, es acercarme y decirle, tú necesitas a Cristo. Dios puede transformar tu vida con el poder de su evangelio. En el fondo tienes miedo porque dices, y ahora si me acerco, ¿qué me van a decir? Me va a rechazar, se va a enojar, va a verme raro. Cada vez que Dios intervenga en tu vida, de verdad te aseguro, va a haber un poquito de miedo. Y cuando estos ángeles aparecieron a estos personajes en la historia de la Natividad, no es que ¡fum! Apareció el ángel y les dijo, hola, ¿cómo van? Hola, señor ángel, llevábamos como 400 años sin ver uno de ustedes, siguen vivos. No era eso. Cada vez que un ángel aparecía, era terrorífico. Nosotros tenemos esta versión de los ángeles como estas figuras regordetas, como si fueran bebés con alitas. Y aparecen ahí nada más y dicen, ¡oh, qué lindo, mira un ángel, qué rechocho, qué lindos cachetes! Pero la Biblia dice que cuando ellos aparecen son imponentes. Su misma presencia produce una sensación de terror en nuestra alma porque no son nosotros. Y la Biblia dice que cuando estos ángeles aparecieron a estos personajes, María, Zacarías, José, ellos tuvieron terror. Los pobres pastores en medio del campo se imaginan acostumbrados a la oscuridad absoluta y de pronto ¡bum! Un montón de luz. Terror completo, miedo. Pero estos ángeles les dicen algo muy claro. El mensaje empieza con: no tengas miedo, Dios va a hacer esto. No tengas miedo, Dios ha pensado en ti. No tengas miedo, Dios te tiene una tarea. No tengas miedo, hay algo que Dios va a hacer. Y cuando Dios llama, y por cierto, nos llama a todos. La idea equivocada que algunos tienen de, oh no, en la iglesia hay gente llamada, hay gente que no es llamada. Ya hemos hablado sobre eso varias ocasiones. La Biblia dice que todo aquel que es creyente, todo aquel que le entrega su vida a Cristo, todo aquel que acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, cree en Él y le pide perdón por sus pecados, es llamado por Dios a hacer algo para seguir haciendo que más personas conozcan ese mensaje. Eso significa que, gústete o no, Dios te ha llamado. La pregunta no es si Dios te ha llamado, la pregunta es cuál es tu respuesta. Y frente al llamado de Dios hay solo dos posibles respuestas. ¿Cuáles son? Sí o no. Gracias, así de sencillo. Sí acepto, Señor, el desafío de hacer lo que me estás diciendo, o no, no gracias, no quiero por ahora, muy amable. Son las únicas dos opciones. Y el camino del no siempre está marcado por el miedo. Generalmente uno dice no porque no confía, ¿no es cierto? Viene alguien en la calle y dice, oye, cómprame esto que no sé qué. No, yo, ¿quién habrá hecho eso? ¿Dónde habrá vendido? ¿Qué marca es? Uy, no. No tienes confianza, por eso no compras eso. Te dicen, oye, vamos a comer a este restaurante. No, yo no he comido ahí, yo no conozco, tú conoces. Si tú conoces, vamos, pero si no, porque se ve así medio raro, yo no confío. Es lo que hacemos. Siempre en el camino del no hay un margen de temor. Hay un margen de miedo. En el camino del sí, tiene que haber fe. Pero no puedes decirle sí a Dios a menos que haya fe de por medio. A menos que haya valentía. A menos que haya el deseo de entrar en una aventura que no sabes cómo va a terminar. Porque quiero de nuevo que ustedes tengan la idea. Cuando los ángeles aparecían a estos personajes y les decían estas cosas, nosotros decimos, ay, qué chévere, el ángel se le apareció y le dijo eso y luego pasó todo lo demás. Pero ellos no sabían lo que iba a pasar. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Porque conocemos la historia, la hemos leído, la hemos dramatizado, la hemos cantado, hemos hecho figuritas al respecto. Por eso sabemos lo que va a pasar después de que el ángel les habla. Pero en ese momento, cuando el ángel les habla y les da un mensaje, es terrorífico porque no sabes qué es lo siguiente que va a pasar. Y nosotros hemos tenido esbozos de eso, cuando de pronto Dios nos ha dicho que hagamos algo con nuestra familia, en nuestra familia, con nosotros mismos, con nuestros compañeros de universidad, de trabajo, de colegio. Dios te dice que hagas algo y una parte tuya dice, y ahora, ¿pero qué irá a pasar? ¿Qué va a pasar?
Y esa sensación de incertidumbre puede ser terrorífica. Y entonces llegamos a un momento de la historia en el que un pobre hombre enfrenta un montón de miedos terroríficos. Mateo capítulo 1, verso 19, en adelante dice: José, su prometido de María, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle en público, porque José mira a María ya con su pasita, se entera de que está embarazada. ¿No les daría miedo eso? Solo los que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio y se quedaron embarazados, no levanten la mano. Híjole, no hace falta. ¿Recuerdan el miedo? ¿Recuerdan el terror que sintieron? No lo he sentido, pero dicen que es rete feo. He tenido muchos amigos, más de los que hubiera querido, y algunas amigas que a lo largo de mi vida me han dicho: no sé lo que voy a hacer, no puedo respirar, es que mi enamorada está embarazada. He conocido personas casadas, papás, o sea, hombres y mujeres ya casados, que al rato que se enteraron que iban a ser padres, les agarró un profundo pánico, temor de: oh Dios, y ahora cómo yo voy a ser padre, oh Dios, ni siquiera puedo cuidar de mí mismo, oh Dios, no tenemos casa todavía, no tenemos carro, la comida, las compras, no. Es aterrorizante. Pero antes del miedo de quedarte embarazado, hubo un miedo previo. Y José está experimentando ese terror. El terror de: le amo, me encanta, me gusta, quiero estar con ella el resto de mi vida. Y de pronto llega y te dice: yo también te quiero, también quisiera estar contigo el resto de tu vida, pero quiero decirte que estoy esperando un hijo que no es tuyo. ¿No entras en este conflicto? Un conflicto muy humano. ¿Cómo sigo amando a alguien que está diciendo un montón de cosas que me dan muchas ganas de odiar? Nos pasa eso todo el tiempo. Cuando peleamos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestra esposa o esposo, entramos en un sincretismo emocional. Tenemos que amar a alguien que acaba de hacer o decir algo que provoca que tengamos ganas de odiarle. Y es súper duro, emocionalmente es muy desgastante, porque tú quieres amar a alguien que ahorita odias. Y de pronto José está súper ilusionado, él dice: no, María, me encanta, yo sueño en la casita, voy a tener borregos ahí, dale, yo voy a construir esa casa con mis propias manos. Y está carpintereando, haciendo sus cositas para su casa, haciendo juguetes de madera, para pensar: algún día voy a tener hijos. Y de pronto te llega y le dice: ya va a ser mucho más pronto de lo que imaginas, porque estoy embarazada. Y él: pero, o sea que me mintieron cuando me dijeron que con un beso no se quedaba embarazado, pero es todo lo que te da un beso. Y ella le dice: no es tuyo, es de alguien más. ¿Cómo? Y entras en una crisis. ¿Cómo sigo amando a alguien que acaba de decirme algo que debería provocar que yo le odie? Y me imagino que ese pobre hombre, no sé, le dijo: ¿sabes qué? No quiero hablar ahorita. Y María diciendo: no, pero permíteme, te explico más. Es el Hijo de Dios, el Señor vino, un ángel me dio este mensaje. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, esto es demasiado, no quiero escucharte ahora, necesito un tiempo. Necesito tiempo para pensar, déjame solo. Y José regresa corriendo, se mete a su casa y empieza a romper las cosas. Es lo que los hombres hacen. Empezó a darle puñetas a las paredes. No, papu, no puede ser. No, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Yo amaba a María. No, ¿cómo pudo traerme esto? Ahora dice que es el Hijo de Dios. ¿Cómo sé que yo es Hijo de Dios? Capaz que es de alguien más. No, María, no. Y él sufre y está con todo ese enojo. Pero era un buen hombre y no quiso avergonzarla en público. En el fondo dice: ¿sabes qué? Yo no puedo continuar con esto, pero le amo. Así es que no voy a decirle públicamente: mi novia me traicionó. Ahí está, entérense todos, para que vean que no pasa solo ahora. Cuando salen esas historias en Facebook de novio avergüenza a novia en el día de su boda exponiendo el video. Leí una noticia en Yahoo estos días de un novio que lleva toda su relación hasta el día de la boda, y en el momento en la que están típico pasando las imágenes de cuando ellos eran niños y toda esa historia y todo lindo, lo que él hace es poner un video de vigilancia de la cámara de seguridad de su casa de su novia con su cuñado. Y todo el mundo ve las caras de pánico, de terror, de vergüenza, se empiezan a parar, a tratar de desconectar los aparatos, y ya llora, el cuñado está así contra la pared y ya me fregué, me van a linchar. Para que vean que no es nuevo. José tenía la opción de exponer públicamente a María y decide no hacerlo porque hay bondad en su corazón, y decidió romper el compromiso en privado.
Es lo que dice el verso 19. Él va a acercarse y decir, ¿sabes qué, María? No quiero explicaciones, no te entiendo, no me importa, me ha roto el alma, solo ándate, déjame en paz. Verso 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Pablo ni siquiera podía dormir en paz. No solo estaba mal despierto, también estaba mal dormido. José, hijo de David, le dijo el ángel. Y el pobre decía, no, ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ellos viven en este pueblito pequeño donde él sabe que la decisión que tome, igual todo el mundo se va a enterar. No tenían redes sociales, pero había viejas chismosas en cada esquina, encargadas de correr las historias del pueblo. Y José ha sido un buen hombre. La gente lo reconoce así. Alguien trabajador, honrado. Y de pronto toda su historia, toda su reputación, todo su esfuerzo por tratar de mantener lo único que valía algo en esa época, el nombre de tu familia, de quién eras, tu decencia, está a punto de irse al caño. Porque el rato que él diga públicamente que sí se va a casar, porque la gente ya se dio cuenta, las mujeres saben esas cosas, le ven, está embarazada. Yo le di, no, pero está delgada y todo, vele, tiene el brillito, la piel, está embarazada. Y así empezó el pueblo a hablar de María, y peor, ella regresa de donde su prima Elizabeth y ya está con panza, y los niños de la calle, y las señoras de la esquina, todos señalando a María. Y José sabe que el momento que él le acepte, su vergüenza va a ser pública. Pero el ángel le dice algo, apela a quién es él. Le dice José, y no es cualquier José. José, el mismo nombre que llevó ese personaje del Antiguo Testamento, que fue maltratado por sus hermanos, encerrado en un pozo, vendido, avergonzado, entregado como esclavo, que vivió sirviendo, pero de pronto terminó hasta en la cárcel, en donde Dios empieza a cambiar su historia y le convierte desde ese momento de dolor y sufrimiento hasta el segundo en el poder frente a todo el pueblo de Egipto. Y le dice, José, tú eres José, acuérdate porque tu mamá te decía, ay José, yo te pongo José, te puse así Josecito, porque la palabra del Señor enseña que había un gran hombre en el pasado que hizo esto. Y él decía, por eso me pusieron José. Pero no es cualquier José. El ángel habla y le dice a José, hijo de David. Recuerda quién era David, este joven pequeñito que era el menor de sus hermanos, que vivía en el campo todo el tiempo porque no le querían en la casa porque era demasiado travieso. Todo el mundo decía, ve, ándate a cuidar las ovejas, y el pobre se iba a cuidar las ovejas, y ahí peleaba con leones y peleaba con osos para defender a sus ovejas mientras él alababa al Señor. Y de pronto él tuvo la fe suficiente para ir un día cuando estábamos en una batalla contra ¿quiénes? Los filisteos, y fue el único que tuvo el valor de enfrentarse al gigante. Y no solo se enfrentó a él diciendo, ay qué valiente, murió valientísimo, sino que se enfrentó a él y venció al gigante. Tú eres descendiente de esa persona, tú eres descendiente de ese rey, eres descendiente de ese hombre, lleva su sangre, sé valiente. Él le dice, tú no eres solo José, no eres cualquier José. Eres José que viene de una historia, eres José que viene de un linaje, eres José que viene de gente que tuvo el valor de cambiar la historia de nuestro pueblo. Tienes una identidad. Y si tienes una identidad, tienes que cumplir tu destino. Cumple tu destino. Tienes que cumplir tu destino. Este es tu momento. No puedes pasarte pensando qué va a ocurrir después, y no puedes sufrir por lo que ha pasado antes. El único momento que tienes para que Dios actúe en tu vida, el único momento que tienes para que Dios te bendiga, ¿cuándo es? Ahora. Este es el único momento que tienes. Y los seres humanos, miles de años después, seguimos cometiendo el mismo error: vivir en el futuro o en el pasado y no estar conscientes de que lo único que tienes es hoy. No tienes mañana, no sé qué va a pasar mañana, no sé si vas a estar vivo mañana, no sé si vamos a estar aquí mañana. Hoy. Y no hay nada que puedas hacer con el ayer. No importa cuánto te avergüences, te traumes, te quejes de tu pasado, no hay nada que puedas hacer. El único momento que tienes para que Dios cumpla su voluntad en tu vida y seas la clase de persona que Dios quiere que seas es hoy. Es este momento, es aquí. Y Dios sabe eso, y Dios trata de animarle a José a que entienda eso. Alrededor de esta compleja historia, le dice una y otra vez a todos esos personajes, a través de sus enviados los ángeles, no tengas
miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No te dejes ganar por ese miedo. Tienes que llegar a cumplir tu destino. Tienes una tarea que hacer y vas a necesitar todo tu valor y tu coraje para hacer lo que tienes que hacer. Y yo sé, a veces nos equivocamos creyendo que los valientes son los que no tienen miedo. G.K. Chesterton, un famoso escritor cristiano, solía decir: la valentía es un fuerte deseo de vivir como si estuvieras listo para morir. La valentía es ese profundo y potente deseo de vivir como si ya estuvieras listo para morir. Y es interesante, cuando tú conoces personas mayores, algunos, no todos, pero yo he conocido algunos ancianas, y lo digo con mucho respeto y mucho valor, que llegan a un punto de su vida donde les vale. Ya no les afecta el que dirán, ya no les preocupa lo que la gente piense, solo hablan de corazón, con honestidad. Sí, a veces son medio mal genios y dicen cosas feas, pero es como, vean, ya estoy en un punto, he vivido tanto, y quién sabe cuánto me quede, puede ser muy poco, que para qué me voy a callar, para qué no voy a hacer lo que tengo que hacer ni decir lo que tengo que decir. Al cabo ya mi vida está en su última curva, de ahí viene la recta y me voy. Pero nosotros no. La mayoría de nosotros vive en esta tensión, pensando todo el tiempo, ¿qué es lo que el mundo va a pensar de mí si es que yo? ¿Qué es lo que el mundo va a pensar de mí si es que yo decido ser firme en mi fe? ¿Qué es lo que el mundo va a pensar de mí si es que yo decido obedecer a Dios? ¿Qué es lo que el mundo va a pensar de mí si yo decido hacer algo para Él? Si vives pendiente y preocupado por lo que el mundo va a decir de ti cuando decidas ser valiente para Cristo, jamás lo vas a hacer. Y hay cosas en tu vida que no van a pasar porque tuviste miedo de que pasen. Y todos los que tienen más de 30 saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántas cosas en tu vida hoy tú regresas y dices, ay, cómo no hubiera yo? ¿Cómo no hubiera yo hecho esto? ¿Cómo no me hubiera ido a tal lado? ¿Cómo no hubiera...? No lo hiciste porque tuviste miedo. Miedo de ir, hablar, enfrentar, viajar, asumir, estudiar, dejar. Muchas de nuestras cosas que nos atormentan en la noche y de vez en cuando regresan en esas conversaciones de familia, cuando, oye, ¿es cierto o no? Tú no te ibas a ir de viaje. Y uno me iba, pero después ya no me fui. Oye, ¿tú te acuerdas que estabas con el plano tal y después ya decidiste que no te casabas porque era, me iba, pero ya luego no me casé? Muchas de esas historias y conversaciones graciosas que salen en las reuniones familiares son producto de las cosas que dejamos pendientes, y muchas de esas cosas tristemente las dejamos pendientes por miedo. Y eso fue antes de conocer a Cristo, antes de que realmente estuviéramos comprometidos a hacer algo cercano a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero si realmente quieres que Dios haga algo en tu vida y quieres que Dios te ayude a cambiar las cosas que tienes que cambiar, no puedes seguir siendo esclavo del miedo. Dios no puede ayudarte a cambiar las cosas que tienes que cambiar a menos que dejes el miedo. Repito, Dios no va a poder ayudarte a cambiar las cosas que tienes que cambiar en tu vida a menos que dejes el miedo. Y por cierto, ese miedo nunca se irá del todo. Mientras tú y yo estemos en esa tierra, ese miedo intentará regresar, intentará volver, una y otra vez. Pero tú eres un hijo de Dios y solo vas a poder crecer cuando le pidas a Dios que te dé el coraje para escuchar y obedecer lo que el Padre diga que tienes que hacer. Solo vas a poder crecer ahí. De lo contrario, vas a seguir en tu vida espiritual dando pasos un poco torpes y yendo a la iglesia, orando de vez en cuando y diciendo, bueno, yo creo que soy un buen cristiano, pero nunca llegarás a ser todo lo que tú podrías ser como creyente, a menos que te atrevas a asumir el coraje de escuchar a Dios y hacer lo que Él te diga. Mientras tú sigas diciéndole no a las cosas que Dios te diga que tienes que hacer, habrá áreas en tu vida que nunca van a crecer.
Y tú te encontrarás 20 años después del Evangelio, 30 años después del Evangelio, ya tengo 40 años de cristiano, pero sigues siendo igual de inmaduro. ¿Por qué? Porque no le has permitido a Dios enfrentarte a ti mismo, a esos miedos, y producir con coraje los cambios que tenían que producirse en ti. Y así lo hace José. Tiene miedo, tiene duda, tiene enojo, pero acepta el desafío y decide obedecer a Dios, desposa a María y confía en Él. Y uno dice, ya pasó la parte dura. No, ni bien nacido el guagua, un tiempito después el ángel vuelve a aparecer y José está dormido. No sé por qué vienen los sueños a él, pobrecito, no le dejan dormir. Como si no fuera suficiente ser carpintero y tener que levantarse temprano. El pobre está dormidazo, rendido del cansancio, y el ángel vuelve a aparecer y José está, no, ángel, no, por favor, no. Y el ángel le dice, sí, estoy aquí de nuevo, tengo que avisarte algo. El rey quiere matar al niño. Levántate rápido, coge las cosas que tienes, toma a tu mujer, y se fueron para Egipto. ¿Es en serio? A la tierra ni siquiera menciono su nombre, porque los israelitas no les querían mucho a los egipcios, y ustedes y yo sabemos por qué. No eran bien tratados ahí, no eran bien vistos ahí. Sin embargo, Dios le dice, no tengas miedo a través del ángel. Otra vez, no tengas miedo. Y José se levanta, coge las cosas, le dice, María, vámonos, no, 5 minutitos más, ahorita. Y cogen las cosas y se van con el niño. Y el riesgo es constante. No es que porque ya pasaste una cosa, ya todo está bien y de ahí para allá todo va a ser tranquilo. No, le dice, constantemente tú vas a ser atormentado, José. Totalmente rendido, sí, pero constantemente atormentado con la idea de voy a tener que sacar más valentía y más fe para seguir confiando en lo que sea que Dios permita que siga pasando. Pero no sé si se han dado cuenta, al releer esta historia, noté algo que no había notado antes. Y es que alrededor de la historia de la natividad, del nacimiento de nuestro Señor Jesús, hay conversaciones de profetas, de familiares, de María, de Dios, de los ángeles, de los magos de Oriente y de los pastores, y etcétera. Pero José no dice una sola palabra. ¿Se han fijado? ¿Nunca se habían dado cuenta? José no dice una sola palabra, no dice nada. En ninguna de las narraciones dice que José dijo algo. José no dice. José hace. Él no se pone a hablar de rato, oh sí, el Señor quiere, bueno ya, sí, les voy a sacar a los niños, pero en 10 minutos, ¿ya? Porque aún no sale el sol y hace frío. Él les lleva a la mujer y al niño, no hay problema, cuidaré de ellos, es lo que el Señor me ha encomendado. Pero 10 minutos más. No, literalmente, Él solo hace. No se desgasta con las palabras. El resto de personas hablan. José escucha y José hace. Como si en el fondo estuviera diciéndole constantemente, Dios, dame el coraje para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y esto es algo que puedo cambiar. No tengo que dejar que el niño muera a manos de Herodes. Puedo cambiar esto si te obedezco. Me levanto, agarro a la mamá, agarro al niño y nos vamos. Y desde el principio el mensaje para José fue claro. Jesús llegará a tu vida, Dios estará contigo. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Ahora te pregunto, ¿dónde crees tú que Dios quiere que tú desarrolles el coraje para cambiar? ¿Qué cosas de tu vida Dios quiere que tú cambies? Y no hace falta ser un genio ni rebuscar mucho, tú sabes cuáles son. Pero quiero que estés consciente, ¿cuáles son las cosas en las que Dios te está pidiendo que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo y es entonces momento de hacer esos cambios? ¿Cuáles son? Y a veces son cambios que no imaginamos, y por cierto, no todos son cambios tan espirituales o profundos. A veces son cambios que tienen que ver con lo externo también. Eric O'Brien es un hombre que enfrentó una dificultad muy grande en su vida. Se dejó ganar por una autoestima en crisis, un conflicto interno que le llevó a un descuido terrible de su salud, lo cual provocó una secuencia de mala alimentación que le llevó a la obesidad, al punto de que él pesaba casi 380 libras. ¿Alguien pesa eso por aquí para que tengamos una idea? ¿No? Ok. 380 libras. Tenía serios problemas arteriales, tenía serios problemas de presión, había desarrollado diabetes tipo 2. Y quiero que pongan atención, porque esta es parte de su historia.
doctor told me to buy a funeral plot because I would need one within the next 5 years. En el 2010 mi doctor me dijo que iba a necesitar un sarcófago porque probablemente iba a morir en menos de 5 años. Pero entonces llegó Pete y me salvó la vida. When people see a photo of who I was 5 years Cuando la ago, gente ve they fotos de can't cómo era often yo don't believe that it's me. antes, My no creen que sea weight yo. crept up to 340 pounds. estaba en las My blood pressure was 340 through the libras. roof, super high cholesterol. I had Colesterol type 2 alto, presión diabetes, alta. and I was taking over $1,000 worth of medications a month. Tomaba And I más just de felt $1,000 really de medicación uncomfortable around other people. al mes. I became separated from society and I just Me empecé a stopped aislar y moving. desconectar de la sociedad porque I no went lograba on a business funcionar trip. adecuadamente. You know how small airplane día seats are. I could tenía que barely tomar un squeeze vuelo in y los one. asientos de los They aviones spill son over pequeños. both, sides. Y de pronto yo no alcanzaba en uno solo y tuvieron que darme 2 asientos. Tension that would fit me. Pero el vuelo no podía despegar porque no encontraron una extensión del cinturón de seguridad para que me ponga. Y una persona que estaba al lado mío me dijo, voy a perder la conexión de mi vuelo para regresar a mi casa porque tú eres gordo. Eres demasiado gordo. Y ese día yo sentí que había llegado al fondo. I looked in the phone book and I found a nutritionist near me. Llegué a mi casa, One of the al first hotel things she esa asked me to noche, do was to go adopt a shelter dog. y decidí que necesitaba algo. Empecé a buscar un nutricionista, pero me topé con el dato de un refugio de animales. Un lugar que entregaba perros para apoyo emocional. Así es que hablé con ellos y fui ahí a buscar un perro que fuera obeso y enfermo para tener algo en común con él. Y de pronto estábamos los dos en el mismo cuarto y nos quedábamos viendo con cara de ¿ah? ¿Qué hacemos aquí? Pero de pronto el perro hizo lo que es natural para él, pasar de una especie de desconocimiento mutuo a una cercanía, y se convirtió en mi mejor amigo. Como era necesario que el perro saliera, empecé a salir a caminar con él. Y empecé a caminar con él y a cambiar lo que comía. Y empecé a bajar de peso. Y mi vida empezó a mejorar. Dejé todas las medicinas. Ya no tengo diabetes tipo 2. Era un milagro para aquellos que me veían. Y todo era por este perro. Leí sus papeles, los del perro, cuando lo adopté. Y resulta que tenía artritis y algunos problemas y nadie jugaba con él. Su piel estaba con irritaciones y alergias y nadie le quería tocar. Y pasó de ser un perro rechazado, que no tenía amigos, que no se llevaba con nadie, a ser un perro orgulloso de sí mismo, que disfrutaba la vida. Beyond unconditional love, Más allá de su amor Petey taught incondicional, me absolute loyalty. Pete me He enseñó looked at lealtad me in absoluta. every sense as though I was the greatest person on the planet. Y me hacía sentir en todos los sentidos como si yo fuera la persona más grandiosa de todo el mundo. Como si él me viera de una manera que yo no era capaz de verme. A full marathon. Hoy me estoy preparando para correr una maratón completa. This entire process brought me out of my shell and made me a different person. Este proceso me sacó de mi propio encierro, de mi propia concha, y me convirtió en una persona completamente distinta. I knew that he was getting old and his time was coming. Y sabía que el perro estaba They envejeciendo. discovered a really large cancerous Y su hora growth on llegaba. his spleen, and there was really Descubrieron nothing that they cáncer. could do. Y llegó un momento en el que no hubo nada I más que knew that he was hacer. going to die. Sabía que él iba a morir. I just lay with him on the floor. Así es que me acosté con él en He el just looked piso, at me, and I could tell le abracé that the life had just passed out of him. y sentí su último respiro y cómo And la that was the vida end. salía And I de just él. sat there and held him. Y ese era el fin. I loved him so much. Me senté y lloré porque lo amaba mucho. I just was so sad. Era muy And I'm triste. still not over it. Y aún no me logro recuperar del todo. About 6 months later, Pero 6 meses after a después, race, suddenly después de una just carrera, came into my mind, just drive over to the shelter esta idea right vino now. a mi cabeza And I y me did. dijo, ve de There's nuevo a al mismo dog that had been refugio. put in the adoption pen 4 minutes earlier. His photo wasn't on the wall, he Busca wasn't on the otro perro. website.
Y 4 minutos And antes de que yo I just llegara, looked at him, habían puesto la foto and de he este looked at perro me, que nadie and conocía, he no went, estaba en la página web he's like, todavía. dude, let's get out of here. Le vi y le dije, perro, vámonos de aquí. Y salió con su nuevo perro. Jake is a completely different dog. Jake es un perro completamente Jake diferente. loves to play and Le encanta jugar and he y now entrenar. runs 10-mile distances with me, and we're going to do our Y first está half aprendiendo a marathon correr together. cada vez distancias más largas conmigo y estamos preparándonos He's the para la best primera friend maratón I con él. possibly have. Y es un perro que me hace profundamente feliz. So really, thanks to Petey, I wake up every day Pero gracias a wanting to Piti, be mi the best primer person perro, that I can possibly be. me levanto cada día sabiendo que soy capaz de hacer cosas que no creía que era capaz de hacer. I think about it now. Who rescued whom? Y no puedo evitar I mean, pensar did I quién le rescue rescató a him or did he quién. rescue me? ¿Yo le rescaté a él o él me rescató a mí? Amén. Y lo interesante es que Eric escribió un libro que se llama Corriendo con Piti. Y en su libro, en este video no lo ponen, porque este video es hecho por el Refugio de Animales, que busca conectar a perros con personas que necesitan apoyo emocional y perros que necesitan apoyo emocional, para que encuentren mutuamente esperanza. Pero lo interesante es que en su libro él narra los detalles de lo que pasó. Dice que la noche en la que él llegó al hotel después de ese incidente en el avión donde esa persona le dijo, no voy a llegar a tiempo a mi siguiente vuelo y voy a perderlo porque tú estás gordo. Y ese fue su punto de quiebre y él dijo, no puedo más, esto es lo último, es lo más bajo que he caído. Llegó a la habitación de su hotel, se sentó en su cama y habló con Dios. Y le dijo, Dios, mátame. Por favor, Dios, mátame. No quiero seguir viviendo, no puedo vivir así. No logro funcionar con esta sociedad. Por favor, Dios, llévame. Dios, mátame. Y él dice que Dios habló a su corazón y le dijo, ¿cómo voy a matarte si yo di mi vida por ti? ¿Cómo voy a perderte después de todo lo que he hecho para encontrarte? ¿Te sientes solo y desconectado? Yo voy a hacer algo en tu vida para que tú te des cuenta de que ni estás solo, ni estás desconectado y yo estoy contigo. Dice que eso fue lo que Dios puso en su corazón. Y entonces él dijo, está bien, si Dios puede hacer algo, va a hacer algo. Y cogió la guía telefónica para buscar el número del nutricionista y de pronto apareció la página del refugio de perros. Y Dios le permitió tener este encuentro con Piti. Y Piti se volvió el apoyo emocional de él para ayudarle a vivir un proceso de transformación, salir de su cobardía y hacer los cambios que tenía que hacer. Y dice que cuando Piti murió, él entró en una crisis comprensible, no sabiendo si él iba a poder continuar en su viaje ahora que el perro que le había dado aliento y ánimo ya no estaba. Y dice que él se arrodilló y empezó a llorar, mientras reclamándole a Dios por qué se llevó a ese perro que era tan importante y cómo él iba a poder hacer para continuar. Y dice que Dios le habló en su libro y él dice, Dios me dijo, ese perro fue solo mi instrumento, para que tú tuvieras una noción a través de él de cómo estoy yo contigo todo el tiempo. Con él aprendiste amor incondicional, ese es el mío. Con él aprendiste lealtad, esa es la mía. Con él aprendiste a alguien que te mira con los ojos de alguien que te admira, como si fueras la mejor persona del mundo. Así te veo yo, como si fueras la mejor persona del mundo. Y él entonces salió a correr de nuevo y a entrenar de nuevo, y poco tiempo después decidió adoptar a Jake. Y Dios tiene formas extrañas pero poderosas, a veces asustan, de decirnos, yo quiero hacer algo en tu vida. No estás ni muy viejo, ni muy joven, ni muy mujer, ni muy hombre, ni muy macho, ni muy débil, ni muy nada, para que yo pueda hacer lo que quiero hacer. Y no vas a tener que hacerlo solo. Y este año, frente a las cosas que van a venir, las tormentas que van a ocurrir, los desafíos, los problemas, tienes la opción, sí, de pedirle a Dios que te dé la sabiduría, de recibir la serenidad para entender las cosas que no vas a poder cambiar y aceptarlas
con tranquilidad, pero también tener el coraje de empezar a cambiar las cosas que tienes que cambiar. No puede ser otro año más en tu vida. Llevas 20 años así, 30 años así, 40 años así, 50 años así, diciendo, este va a ser el año, este va a ser el año, este va a ser el año, uy, no, este no fue. No, que este sea el año, que este sea el año donde finalmente Dios te permita tener el coraje de hacer los cambios que tienes que hacer y cambiar donde tú tienes que cambiar. Que Dios sabe, lleva años diciéndote que tienes que cambiar ahí. Y tú das 2 pasos para adelante y 2 para atrás, y otro más para adelante, y el miedo te gana y retrocedes. Y yo lo entiendo, da miedo. En fin de año fuimos les conté, a Manabí. Fuimos a esta playa pequeña en Bahía, con la familia, y mis sobrinos pequeños estaban ahí, el hijo de Francisco, Matías. Y obviamente son niños, no se cansan. Entonces mi pobre suegro estaba en el agua ahí, juega, salta, te lanzo, y nos veía con cara de auxílienme, y nosotros no. Usted es el abuelito, ¿no? Y él ya estaba con cara de cansancio, y entonces salió del agua, y claro, el niño salía atrás. ¿Cuántos años tiene? 8, 9 añitos. Salió atrás de él y con cara de, ¿y ahora quién juega conmigo? O sea, y nosotros, ya cánsate un ratito, amigo, siéntese, respira. Y se acercaba una tía, no, vamos al agua, no, yo no quiero, tía, la otra, no, yo no puedo. Y me quedaba una amiga así, ok. Y me paré y le dije, ok, ¿qué hacemos? Y había a unos, no sé, 100 metros de nosotros un muelle, o lo que queda de un muelle ahí, no sé para qué lo usaría en algún momento. Y veíamos desde lejos, incluso desde el momento en el que llegamos, a niños y jóvenes saltar desde el muelle. Un par de metros sobre el agua. Y se veía súper cool. Y a mí me encantan esas cosas. Entonces dije, no me voy a meter a esta agua, ni olas tiene, está aburrida. Le digo, vamos a saltar. Y me abrió los ojos y me dijo, ya. Pero con esa de, ok, sí, pero por dentro me asusté. Le digo, vamos a ver, y empezamos los dos a caminar y llegamos hasta ahí, nos subimos y les pregunté a los chicos, ¿no? Obviamente estoy asumiendo la responsabilidad por mi sobrina. Y me acerqué al borde y les dije, ok, ¿qué hay abajo? ¿Cómo está abajo? ¿Qué hay tiburones abajo? Y los chicos que estaban ahí me decían, no, pero verá, no puede voltarse aquí, tiene que voltarse allá, porque aquí abajo hay unos fierros y unas cosas. Y no, ok, rezagos de la parte destruida del muelle. Entonces me decía, tienes que saltar para allá, no es saltar aquí. Entonces yo, ok, aquí muerte, allá vida, ok, y le regreso a ver y le digo, dale Mati, salta, y él me regresa a ver y me dice, no, salta tú. Y le digo, ok, y yo dije, me encanta hacer esas cosas, entonces solo me hice para atrás, y el momento en el que iba a correr, el Mati me dice, no, y me asusté, pensé que había algo, me estaba tropezando, ¿qué? Una babosa, algo me iba a resbalar, ¿qué? Me dice, no, mejor los dos. Y le digo, ok, nos cogimos de la mano y corrimos, saltamos para allá, no aquí. Y los dos lo hicimos, saltamos. Lo hicimos juntos. Yo no tenía miedo. Él sí tenía miedo, y lo entiendo. Porque cuando uno es un niño tiene miedo. Cuando uno es un niño en la fe tiene miedo. Y a veces cuando uno es grande en la fe todavía te da miedo. Porque la fe requiere que hagas cosas que son más grandes que tú. Que tus fuerzas, tu inteligencia y tus capacidades. Pero no estás solo. Tu Dios está contigo. Y tu Dios quiere acompañarte para que hagas cambios en lo que tienes que hacer cambios. Y por cierto, antes de extenderme más en relación a la idea de dónde Dios quiere que hagas esos cambios, sí, en algunas cosas externas. No sé qué, solo tú y Dios lo saben. Yo no te puedo decir en qué Dios quiere que hagas cambios, excepto por una cosa: tú. Es lo único que puedo darte con certeza, como un tip de saber dónde Dios quiere que hagas cambios: en ti. No sé con tu esposa, no sé